El título de la enseñanza de hoy: Cristo, nuestra justificación y santificación. Cristo, nuestra justificación y santificación. Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11, nuestro texto. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Imaginémonos dos extremos. De repente hay una congregación o una iglesia, de esas iglesias que tienen una teología progresista o inclusiva. Y de repente el pastor de esa iglesia es un pastor homosexual. Y él es cristiano, oigan bien. Él tiene teología cristiana, pero es inclusivo, ese tipo de teología que también es teología liberal, es progresista. Y entonces venimos nosotros y al finalizar quizá el servicio nos acercamos en amor y le decimos: vea, usted sabe de que usted está en pecado, usted sabe de que aunque usted esté predicando, proclamando el Evangelio del Señor Jesucristo, usted está en pecado y que usted necesita arrepentirse de su pecado. Y la respuesta de esa persona podría ser: lo que pasa es que ustedes son tradicionalistas, ustedes son ultraconservadores, ustedes creen de que todavía estamos bajo la ley y no estamos bajo la gracia. Pero recuerden una cosa, que la fe es el instrumento por el cual todos nosotros somos salvos. Y hoy en día nosotros somos salvos por gracia, no por obras. Y si nosotros nos arrepentimos y si nosotros comenzamos a hacer esas obras de obediencia a la ley, entonces ya no seremos salvos por la gracia, sino seremos salvos por las obras de la ley. Pero imaginémonos otro extremo. Por el otro lado, nosotros estamos en una misma congregación, se me ocurre cualquier nombre, una congregación de corte adventista. Acuérdense que todas estas tienen una denominación de tipo cristiana, ¿verdad? Y vamos a una congregación adventista y escuchamos al predicador, al pastor, que él está siendo muy, pero muy recto. Él está siendo, vamos a decir, al extremo no legalista, pero sí está llamando a las personas a que tienen que tener un buen comportamiento, y luego hace énfasis en el tipo de dieta que las personas deben de comer. Y comienza a decir: recuerden lo que decía el Antiguo Testamento, no podemos comer cosas o alimentos inmundos. El cerdo es un alimento inmundo, por lo tanto, ustedes como cristianos no pueden comer cerdo. Pero recuerden una cosa, continúa predicando él: nosotros los cristianos de este tiempo, por los cuales Cristo Jesús va a venir y se va a llevar a la iglesia, tienen un sello, tienen una marca. Y esa marca es que estos, por obediencia, guardan el sábado. Y ese es el séptimo día, es el día de reposo estipulado por el Señor. Todos aquellos que no guarden el día de reposo, el día sábado, como nosotros lo hacemos, como lo explica el mandamiento, todos esos se van a quedar en el día de la venida del Señor. Entonces, ¿qué podemos ver? Nosotros tenemos tendencia a dos extremos. Hay dos extremos y los dos extremos son malos. Nosotros necesitamos tener un equilibrio. Y el equilibrio es que a la primera persona podríamos decirle nosotros: es cierto, la salvación es por fe, es por pura gracia. Pero esa fe y esa gracia, esa fe tiene que ser una fe viva, una fe que se acompaña de frutos, una fe que se acompaña de obediencia, una fe que se acompaña de frutos de arrepentimiento, de santidad práctica. Por lo tanto, la Escritura manda a que las personas tienen que alejarse del pecado para realmente estar cubiertos por una verdadera fe y una verdadera gracia. Y esa es la verdadera fe y la verdadera gracia a la que Pablo se refiere en el libro de Romanos. Pero al otro lado, el otro extremo, también tenemos que nosotros decirle y hacerle hincapié: ciertamente todo lo que ha dicho está bien, porque nosotros debemos de comportarnos moralmente, debemos de ser formales, debemos de nosotros caminar en santidad. Pero recordemos que ni los días de reposo, ni las fiestas solemnes, ni las lunas nuevas, como dice la Escritura, también lo dice Pablo en sus epístolas, tampoco eso nos va a salvar. Somos salvos por la gracia,
por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Si nosotros vemos algo que al final podemos perdernos en cualquiera de estos dos extremos. Yo puedo ser llamado a un extremo que se llama liberalismo o aquello que se llama libertinaje. Yo puedo tener una tendencia a la gracia de Dios ocupada para libertinaje. Yo puedo ser un libertino. Yo puedo vivir en pecado y ampararme bajo la gracia, pero esa verdadera gracia no es una verdadera libertad. La verdadera libertad en realidad te da una libertad de la esclavitud de todos tus pecados. Amén. Para ahora ser siervo de la justicia que es de Cristo. Pero por el otro lado tenemos la tendencia al legalismo. Y en el legalismo nosotros podemos tener tendencia a estar bajo la ley, a guardar este mandamiento, a guardar este precepto, y creemos de que por guardar la ley nosotros vamos a ser salvos. Entonces, ciertamente la ley es necesaria que la guardemos, pero no para salvación. Nosotros somos obedientes a la palabra de Dios por la obra que Cristo hizo en nosotros. Amén. Y todo esto es por fe, todo esto es por gracia, y la verdadera gracia produce frutos de santidad práctica. Entonces, vamos a ver en este texto lo que nos está diciendo el contexto en el apóstol Pablo. Recuerden y mantengan esos dos extremos que no son buenos. Nosotros necesitamos un equilibrio, y hoy vamos a hacer una predicación que sea, con la ayuda de Dios, bastante práctica. Hoy yo quiero que nosotros meditemos y recordemos, analicemos y creamos en nuestra posición en Cristo Jesús. Nosotros tenemos una posición en Cristo Jesús. Cuando se predica mucho legalismo, cuando se predica mucha ley, las personas o la audiencia tiene una tendencia a tener un corte legalista. Y eso puede suceder entre nosotros. Acuérdense que la predicación es para nosotros. Siempre vamos a marcar esto. Ustedes son el auditorio ahorita. Quizá alguien va a escuchar esta enseñanza posteriormente, pero ahorita delante de mí son ustedes la congregación. Y hay un contexto detrás, y nosotros predicamos para ustedes de parte de Dios. Amén. Entonces puede ser de que haya un énfasis hacia la parte legalista. ¿Y qué quiere decir? De que nosotros nos arrepentimos. Y eso es bueno. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y apartarnos de nuestros pecados. Pero quizá hace falta un énfasis en la gracia. Hace falta un énfasis en confiar plenamente en el Señor Jesucristo. Hace falta de que ustedes crean que solamente a través de la fe que nosotros pongamos en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, nosotros somos salvos. Puede ser de que alguno esté confiando, es que yo ya me arrepentí y por eso yo soy salvo. Y eso es un error, porque estás confiando en tus obras, en tus méritos, en tu arrepentimiento. Tu confianza tiene que estar puesta solamente ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, vamos a leer 1 Corintios 6, del 9 al 11. Vamos a ver brevemente el contexto que nos precede a nuestro texto. Versículo 9 dice: ¿no sabéis, vamos a poner atención, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Creo que ayer o antier les mandé una enseñanza, y una enseñanza que decía la pregunta: ¿puedo ser cristiano y vivir en pecado? En uno de los puntos ahí damos definiciones de acuerdo al texto o la palabra original en griego acerca de qué quiere decir pecado. Y cuando dice ¿no sabéis que los injustos? Aquí la palabra injusto es una de las definiciones de pecado, que es adikia. ¿No sabéis que los injustos, o sea, los que están cometiendo este tipo de pecado, no heredarán el reino de Dios? Luego dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya, tiempo presente, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces lo que vemos acá es que Pablo hace un énfasis en una vida pasada. Escuchen, hay un énfasis aquí de lo que un cristiano era antes.
Antes, fuera de Cristo, sin Cristo, antes de arrepentirse, antes de nacer de nuevo, antes de recibir el Espíritu Santo, las personas tenían un tipo de vida, un estilo de vida, una manera de vivir, un hábito de vida, pecaminosa, por supuesto. Entonces, el énfasis aquí es que para una transformación sin arrepentimiento no es válida. Por tanto, Pablo nos está enseñando, para que vengamos a una nueva vida, tiene que haber algo, una transformación, tiene que haber un cambio, un arrepentimiento genuino. Sin arrepentimiento genuino, para la teología de Pablo acá, nadie puede tener sus pecados lavados, nadie puede estar santificado ni justificado sin una transformación de vida. No puedo decir yo, como el pastor liberal, no puedo decir yo, es que yo soy homosexual, pero yo soy cristiano y yo voy al cielo. Entonces, ¿qué dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Dice, no erréis, ni los que se echan con varones, luego dice, entrarán en el reino de Dios. O sea, la Biblia te está dando una respuesta. Entonces, al final, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Le vamos a hacer caso a un pastor que tenga una nueva perspectiva teológica o le vamos a hacer caso a la Escritura? Nosotros no somos de los que menguamos la palabra de Dios. Nosotros vamos a predicar y vivir la verdad en el Espíritu. Amén. Pero luego de eso nos da unas buenas nuevas. Si nosotros vemos, esta es la vida pasada, pero ahora viene una buena nueva. Una buena nueva, eso es evangelio. ¿Qué es evangelio? Evangelio es una buena noticia. No es legalismo. El evangelio es una buena noticia. Una buena noticia es que ahora ustedes tienen una nueva posición en Cristo Jesús. Ahora ustedes son nuevas criaturas, pero tienen una posición distinta en Cristo Jesús. Ahora ustedes ya han sido lavados, o sea, tus pecados perdonados, como veremos. Ahora ustedes son santos porque han sido santificados. Pero yo soy santo, yo puedo ser santo. Ya sos santo si estás en Cristo. Y ahora vos ya sos justo delante de Cristo, delante de Dios, a través de la persona del Señor Jesucristo. Ese es tu estado actual. Y esa es la parte que a veces a nosotros se nos hace muy difícil comprender. Yo soy santo, yo soy justo delante de Dios. Yo que cometí este tipo de pecados, yo. Y por supuesto, entre más pecados hayas cometido, mientras más aberración hayas cometido en tu vida pasada, antes de esta transformación, por supuesto que el Señor Jesucristo en su sabiduría dice lo siguiente: al que mucho se le perdonó, mucho ama. Esto es una ley que el Señor Jesús la dice porque Él es la sabiduría viviente. Por supuesto, mientras más pecados vos te cargaste, mientras más pecado cometiste, mientras más carga vos sentís que hiciste en contra de Dios, aunque no hayas cometido tan gravedad de pecados actualmente, en hecho, pero sabes que esa carga te iba a condenar eternamente. Mientras más profunda es tu convicción, más vas a amar al Señor Jesucristo. Eso te lo aseguro porque Jesús lo dijo. Amén. Entonces, tenemos una tesis para esta enseñanza o una verdad doctrinal, y es estas son las cositas que ustedes tienen que aprenderse. Estas son verdades. Dice que en Cristo Jesús, en Cristo, nosotros los creyentes somos justificados, esto es en la actualidad, y somos santificados delante de Dios Padre, y esto por el poder del Espíritu Santo. Si ustedes observan detenidamente, tenemos una fórmula trinitaria, así se le llama esto, una fórmula trinitaria. Es la Trinidad en la salvación. Dios planea, Cristo ejecuta y el Espíritu Santo es que lleva a la acción en cada uno de nosotros la obra de la salvación. Pero en Cristo Jesús, nosotros los cristianos somos justificados y santificados delante de Dios Padre por el poder del Espíritu Santo. Esa es una verdad que nosotros sacamos del texto, no la inventamos, es sacada del texto. Y en nuestro primer punto, entonces, vamos a hablar primero de nuestra posición sin Cristo, nuestra posición fuera de Cristo. Vamos a hablar primeramente de nuestra vieja vida para luego hablar acerca de nuestra posición actual en Cristo. Nuestra posición sin Cristo o fuera de Cristo, la vieja vida de todos nosotros o nuestra vida pasada, dice nuestro texto, y esto erais algunos,
Pablo nos está diciendo, esto erais algunos. Cuando ustedes lean algunos, no crean de que solo algunos de los corintios o de la iglesia de Corintios, los creyentes de ese tiempo, eran pecadores. No se refiere a eso. Se refiere al tipo de pecados, que cometían típicamente las personas en el paganismo en la ciudad de Corinto. Entonces esto dice, estos pecados los cometían algunos de ustedes, pero otros pecados que no se mencionan aquí también los cometían el resto. Y esto erais algunos, se está refiriendo a la vieja vida, a nuestra realidad. O sea, es necesario que nosotros sepamos de que tenemos una realidad pasada. Y aquí es donde hacemos hincapié nosotros, porque nos está diciendo cuál es esa realidad. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice que nuestra vida, y analicemos rápidamente, ¿cómo era nuestra vida? Llena de fornicación, llena de idolatría, por si acaso alguno de nosotros practicábamos una idolatría externa, pero recuerden de que incluso la avaricia es una idolatría de corazón. Adúlteros, esto éramos nosotros, éramos unos adúlteros. Éramos nosotros, algunos afeminados, ablandados, suaves, amanerados. Luego dice, ni los que se echan con varones, o sea, éramos algunos homosexuales. Hombres con hombres, como dice Pablo en Romanos 1. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y vamos más allá, hombres con bestias, aún mujeres con felinos. Eso es realidad. Esto éramos algunos. Luego otros éramos ladrones, otros éramos avaros, otros éramos borrachos, otros andábamos en orgías, otros éramos maldicientes, o sea, blasfemos. A veces nos predicaban el evangelio y nosotros decíamos, no me interesa Cristo, no me interesa el evangelio, no quiero nada con Dios. Algunos de nosotros éramos maldicientes, otros éramos estafadores. Y así podríamos continuar con la lista nosotros de todas las cosas que éramos nosotros. Recuerden sus pecados pasados. Ahora, es importante que sepamos de que nosotros sufrimos un cambio radical. O sea, para hoy estar en una nueva posición, antes teníamos otra posición fuera de Cristo. Y que nosotros tuvimos que ser transformados a través de ¿qué cosa? Del verdadero arrepentimiento. No existe tal cosa como un verdadero cristiano si no se ha arrepentido de sus pecados. Ese es un punto. Ahí no hay nada que discutir al respecto. El que quiera discutir, que lo haga contra Dios, que lea la Biblia y que él discuta contra Dios. Nosotros no vamos a discutir esas cosas. ¿Qué pasa? Que nosotros, para estar en Cristo, necesitamos la transformación de la mente, el corazón, la conducta. Eso es regeneración. Nosotros necesitamos ser regenerados. Por eso Pablo escribe en 2 de Corintios 5:17. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, por eso estamos hablando de nuestra posición en Cristo. Si estoy ahora en Cristo, las cosas viejas pasaron. O sea, esta vida mía, y esto erais algunos, esta vida pecaminosa ya pasó, las cosas viejas pasaron. Estamos hablando de un pasado. No podemos estar hablando de que yo soy cristiano y todavía vivo en pecado. Yo soy cristiano y todavía practico el pecado. Yo soy cristiano y todavía estoy esclavizado del pecado. Si todavía vivís en pecado, estás esclavizado en pecado, entonces todavía no sos cristiano. Porque esto no es un pasado, este es un presente para tu vida. Amén. Es importante que analicemos cada palabra. Las cosas viejas pasaron, no siguen vigentes. He aquí todas son hechas nuevas. Y ahora sí te hablo en un tiempo presente. Ahora en Cristo todas son hechas nuevas. O sea, ahora sos una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero ¿qué nos dice el versículo 9? Es muy importante que leamos. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pero dice, no erréis. Ponga el versículo 9. No erréis. A veces cosa de traducciones. Pero vamos a ir al significado original. No erréis, dice Reina Valera. Pero esto dice, no se engañen. No se engañen, porque la palabra en griego quiere decir engañarse, equivocarse o desviarse.
Es como que diga, no se engañen, no se equivoquen, no se desvíen, no erren. No pueden heredar el reino de Dios. O sea, hay muchas personas que pueden estar engañadas. Muchas personas hoy en día que viven en sus pecados y simplemente están engañadas. ¿Por qué? Porque creen que cuando se mueran se van a ir al cielo. Porque creen que ahorita, estando en sus pecados, son cristianos verdaderos. No erréis, no se engañen. Ustedes no se pueden engañar. Entonces, esto sirve para una autoexaminación. Primera de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él, esto es el que está en Cristo. Siempre repito las mismas cosas, es necesario que las repitamos hasta que las memoricemos. Todo aquel que permanece en Cristo, por eso esta primera parte dice nuestra posición sin Cristo o fuera de Cristo. Pero todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Voy a seguir leyendo para que sepamos qué quiere decir ese no peca. Hijitos, nadie los engañe. Si podemos poner del versículo 7 al 9. Dice luego, hijitos, nadie los engañe. No erréis, dice Pablo. Y Juan dice, no se engañen, no se dejen engañar por nadie. El que hace justicia es justo como él es justo. ¿Y qué nos está diciendo Pablo? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios? Y aquí Juan, inspirados por el mismo autor, la misma mente divina, el Espíritu Santo, no os engañe, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. O sea, el que practica la injusticia es injusto como ¿quién? Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Amén. Eso dice Dios. Siempre les voy a decir a quién le van a creer. ¿A quién le van a creer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice el Espíritu? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, que el que practique el pecado, el que vive el pecado y cree de que es cristiano, entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué nos sirve Cristo si no te da libertad del pecado? Si sos miserable y tenés a Cristo, vas a continuar en una vida de miseria. ¿Qué te quiero decir con eso? Espiritualmente hablando. ¿De qué te sirve Cristo? ¿De qué te sirve el cristianismo si todavía vas a continuar en una vida miserable, de pecado? ¿Para qué te sirve? Para nada. Ahí sí, de más murió Cristo, porque no murió por vos, aunque haya muerto para vos, pero por la fe nosotros nos apropiamos del sacrificio de Cristo. Para mí murió Cristo, para los creyentes murió Cristo, pero no para los que lo rechazan. Él ofrece la salvación potencial a todo el mundo, pero no todo el mundo cree. La Escritura es clara, no es de todos la fe. Porque hay gente que lo rechaza voluntariamente, y voluntariamente se van a perder, no porque Cristo los quiera condenar, no porque Dios los predestinó para perdición eterna, sino sencillamente porque ellos no atendieron la voz del Espíritu de Cristo. Amén. Entonces, los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. Y luego dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué es nacer de Dios? La regeneración. Ya ustedes deben de saber todos estos términos. La regeneración o el nuevo nacimiento, todo aquel que es nacido de Dios por el Espíritu Santo, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Siempre damos este ejemplo, pedile a un verdadero cristiano que vaya a pecar, pedíselo. A ver si voluntariamente, por conciencia, él va a querer hacerlo. Tenemos muchos ejemplos y los ejemplos más vívidos son los ejemplos de los mártires. ¿Listo? A los mártires les podrían haber dicho, confesá que César es Dios y negá a Cristo. Y ellos tenían que saber de que si ellos confesaban, ellos iban a recibir la gloria de este mundo, la vida en este mundo. Pero si ellos confesaban que Jesús es Dios, que Jesús era su Dios, entonces sabían que ellos iban a morir para este mundo, pero iban a vivir en Cristo Jesús. Amén. Eso así es.
Miren, voy a leer rápidamente de forma práctica en Efesios, solo para que terminemos este primer punto y nos quede bien claro. Una vida pasada. Recordemos este principio. Y esto erais algunos tiempo pasado. Transformación al presente. O sea que al final vamos a ir aplicando que todos nosotros que estamos en Cristo somos justificados y santificados. Fuera de Cristo, no te engañes, no has sido justificado, no sos santificado, tus pecados no han sido lavados, por lo tanto, aún estás en la carne, estás en el mundo, estás bajo el imperio de Satanás. Efesios 4, 17 dice, esto pues digo, vamos a leerlo con calma, esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Son ignorantes porque son duros de corazón. Cuando les habla Dios, cuando a alguno de ustedes Dios les ha hablado y les ha dicho, arrepiéntanse de este y de este y de este pecado, tienen que volverse a Dios de todo corazón, y ustedes se ponen como un caparazón, como que se ponen una capa tan fuerte en el corazón para que no penetre el Espíritu por su palabra, sino que se autoprotegen y dicen, no quiero, no me toques mi pecado. Entonces, ese endurecimiento te trae tiniebla espiritual. El pecado trae ceguera espiritual. Cuando Dios te habla, por su luz te brilla el evangelio de Cristo en el corazón, tu conciencia te redarguye porque es manejada ahora por el Espíritu y la palabra, y te rebelás porque preferís seguir en tu pecado, entonces vas a traer tinieblas sobre tu propia vida. No vas a entender qué es el evangelio, no lo vas a entender. Hace 1000 cursos de teología y lee 1000 libros de teología. No vas a entender, porque el pecado trae tiniebla espiritual. Yo te quiero preguntar, ¿quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. El autor divino, el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que te abre el entendimiento para que entendas lo que Él quiere decir? El mismo Espíritu. Amén. Esto es espiritual. Entonces dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se endurecieron tanto, se entregaron, la consecuencia por supuesto, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas, esto éramos nosotros, mas, esto es un pero, vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Amén. Ustedes no han aprendido a todavía vivir en esa vida pecaminosa de Cristo. Si en verdad le habéis oído, o sea, si verdaderamente has escuchado el evangelio de Cristo, en verdad, predicado fielmente, como lo dice la Escritura, entonces dice, si es que acaso habéis oído el evangelio, porque pudiste haber escuchado otro evangelio, no el verdadero, porque hay muchos evangelios, pero no el verdadero. El evangelio de Cristo solo es uno. Y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, tiempo pasado, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vístanse, revístanse de Cristo, imprégnense de Cristo, estén en Cristo según Dios en justicia y en santidad. ¿Cuál es el título? Cristo, nuestra justificación y nuestra santificación. Amén. Entonces, en este punto debemos de dejar las cosas muy claras. Un cristiano no puede vivir en la práctica de pecados porque no tiene una nueva vida, no tiene una nueva naturaleza, no tiene una transformación espiritual, mente, corazón, conducta. Todavía está en ese viejo hombre, necesita nacer de nuevo, necesita arrepentirse. Nuestro segundo punto, entonces, ahora vamos a ver cuál es nuestra posición en Cristo, la vida nueva o nuestra vida actual.
Y esto se los quiero decir, por favor. Recuerden de que nosotros acá en Diriamba, nosotros llevamos una secuencia de enseñanzas. Estas enseñanzas están correlacionadas entre sí y vienen para la edificación de todos ustedes. Amén. El Espíritu habla de todas maneras, pero es necesario que ustedes reciban esto de parte de Dios. Si ustedes han avanzado, han progresado en su vida espiritual, si ustedes están en Cristo, entonces ahorita ustedes se examinaron y ustedes dijeron, no, yo no estoy en Cristo. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu y la Escritura me acaba de decir que yo vivo todavía en la carne. Yo todavía vivo en pecado. Yo todavía no soy libre. Y sea sincero, sea sincera con Dios. ¿Para qué se va a engañar? No os engañéis, no erréis. ¿Para qué te vas a engañar? ¿Qué respondemos cuando nos reunimos en privado? ¿A quién vas a engañar? ¿Al hermano? ¿A la hermana? ¿A la iglesia? ¿Vas a engañar a Dios? Dios no puede ser burlado. ¿Para qué nos vamos a engañar a nosotros mismos? ¿Para qué? ¿Qué vamos a sacar de provecho? La perdición eterna. Entonces, sincerémonos. Ahora progresamos. Nueva vida en Cristo. Dice el texto, y esto erais algunos. Pero luego viene lo que se llama una conjunción. Más, que eso es un pero, ya habéis sido lavados. Aquí hay un pero. Hermanos míos, esto éramos todos nosotros. Esto éramos. Sin embargo, más, pero ahora que nosotros ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu Santo, por el Espíritu de nuestro Dios, ahora somos nuevas criaturas. Ahora quiere decir que ya no más vivimos en Primera de Corintios 6, versículos 9 y 10. Ya no más vivimos ahí, porque aún hay otros pecados que Efesios menciona y que podríamos traerlos a la lista. Pero ¿qué pasa? Que ahora nosotros tenemos un cambio y ese cambio radical nos dice, hay una transformación entre tu vida vieja y tu vida nueva. Ahora nosotros somos nuevas criaturas, ahora nosotros tenemos una nueva posición en Cristo Jesús. Ahora dice que hay una obra hecha. Cuando dice, ya habéis sido, lean bien, más ya habéis sido lavados. ¿Por qué es importante, hermanos? Sinceramente, ¿por qué es importante que nosotros incluso estudiemos gramática? ¿Sabe por qué es importante? Porque cuando te dice, más ya habéis sido lavados, aquí te está diciendo, no te lavaste. Alguien te lavó. Ya habéis sido santificados. Alguien te santificó. Ya habéis sido justificados, alguien te justificó. Eso quiere decir de que estamos hablando de el tiempo pasado, pero es algo que se le llama voz pasiva. La voz pasiva quiere decir que el sujeto, o sea, yo tengo la ejecución de una acción por alguien más. O sea, yo estoy recibiendo mi justificación, recibiendo mi santificación, recibiendo mi lavamiento. Alguien me lavó, alguien me santificó, alguien me justificó. Amén. Entonces nosotros que estamos en Cristo ya hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, por la predicación de la palabra. ¿Qué quiere decir lavados? Lavados, dice, y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados. O sea que nosotros en Cristo ya hemos sido lavados. Y esto se refiere a un lavamiento espiritual. ¿Cómo nosotros nos lavamos espiritualmente? El Señor Jesucristo en cierta ocasión le dijo a sus discípulos, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Luego les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué nos va a lavar espiritualmente a nosotros? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la que nos va a limpiar, la que nos va a purificar. Mis hermanos, hay cristianos muy bien intencionados y le llamamos nosotros ortodoxos, eso quiere decir de sana doctrina, que escriben libros y ellos estudian mucho,
Y nosotros podemos estudiar de sus libros, aún de sus sermones. Pero recuerden que son seres humanos, que no están inspirados por Dios a como los escritores de la Escritura estuvieron inspirados por Dios. Entonces, cuando leemos algún libro, ese autor puede errar. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Es sencillo. No hay, en ese caso no hay problema en eso. Pueden errar. Y nosotros vamos a retener lo bueno y vamos a descartar lo malo. Pero la Escritura, mis hermanos, es inerrante. La Escritura para nosotros es esa palabra viva y eficaz de Dios. Es autoridad para nuestra vida. Entonces, si la Biblia dice algo y Carlos Spurgeon dice algo distinto, ¿a quién le voy a creer? A la Biblia. Amén. Eso es un principio que debemos de llevarlo hasta lo profundo de nuestro corazón. Ya habéis sido lavados espiritualmente por la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ya vosotros habéis sido lavados por la palabra. Ese es el instrumento que Dios usa para santificarnos, para lavarnos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo ustedes van a ser lavados si ustedes no escuchan la palabra de Dios? Si ustedes no leen personalmente la palabra de Dios. Siempre hago este paréntesis. Mis queridas personas, lean sus Biblias, por favor. Lean sus Biblias. Esto tiene que ser diariamente. Les recuerdo siempre, diariamente ustedes tienen que leer sus Biblias. No es legalismo, es que sin la lectura de la Biblia nos vamos a secar. Amén. Yo he leído libros y también he leído la Biblia. Y los libros me llenan el intelecto, pero la Biblia me llena el corazón, el intelecto y transforma mi vida, se los aseguro. O sea, es un libro espiritual, literalmente un libro espiritual que por alguna razón cobra vida. Entonces es muy importante. Pero luego, ¿qué nos purifica? ¿Qué más? ¿Qué es lo que en realidad a nosotros nos lava? Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre, oigan bien, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ya habéis sido lavados ¿por quién? Por la sangre del Señor Jesucristo. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Escuchad acerca de quién es Cristo, del sacrificio que Cristo hizo, que Él derramó su sangre en la cruz hace 2000 años, pero que por fe en ese sacrificio vas a ser lavado. No necesitas un paste con detergente para quitarte las manchas. Imposible, imposible. Dice la Escritura: ¿podrá el etíope cambiar su piel? Un negro de nacimiento, de raza, tiene piel negra, no puede él por su propia naturaleza cambiarla. No se puede hacer blanco. Así un pecador no se puede hacer santo a sí mismo. Él necesita la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Él necesita nacer por el sacrificio del Espíritu, por el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí eso es lo que nos está diciendo. Nosotros somos lavados por la sangre de Cristo Jesús, de Jesucristo su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Pero ¿qué más quiere decir el lavamiento? Lavarnos quiere decir esa purificación del pecado. Somos purificados del pecado. Quiere decir que hay una limpieza de conciencia. O sea que los sacrificios que se ofrecían anteriormente, ellos no te quitaban la conciencia de tu pecado pasado. Pero como dice Hebreos 10:2, ahora anteriormente esos sacrificios, dice, nunca pueden esos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Pero Hebreos 10:2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, si todos los sacrificios del Antiguo Testamento fuesen suficientes para limpiarnos de nuestra conciencia de obras muertas, nosotros lo prescribiríamos. Pero ¿quién es el único que limpia nuestras conciencias o que lava nuestras conciencias de obras muertas? Jesucristo, el sumo sacerdote. Y entonces el Salmos 24 nos dice acerca de la persona que subirá al monte de Jehová para tener comunión con él.
El versículo 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Cuál es la respuesta? El versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Entonces nosotros ya hemos sido lavados. El limpio de manos y corazón puro, ya hemos sido purificados. Nuestra conciencia ya está limpia. Nuestros pecados pasados están en nuestra memoria, por supuesto. Pero ya ellos no tienen ninguna carga sobre nosotros. Yo ya soy lavado, ya me lavó Cristo. Yo soy ese Naamán el sirio leproso, que él entró en esas aguas y al salir salió limpio de la lepra. ¿Pero por qué razón? Porque tenía magia ese río. Porque Naamán, ¿qué tenía en él mismo si él andaba buscando la medicina, la cura y nunca la encontró? ¿Por Elías? No, por el poder de Dios, porque Dios dijo que él tenía que hacer algo. Esa es la manera de Dios, y la manera de Dios es una mirada de fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Para que nosotros seamos lavados verdaderamente, nosotros tenemos que poner nuestra confianza absolutamente en el sacrificio de Jesús. No hay otra manera, no busquemos más formas. Es el sacrificio del Señor Jesucristo. De esta manera es como nosotros nos lavamos y nos purificamos. Amén. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Oigan, ahora que nosotros hemos sido lavados, acerquémonos con corazón sincero, con una plena certidumbre de fe, o sea, confiados. El velo ya se rasgó, el lugar santísimo tiene un acceso. Ese acceso es a través del sumo sacerdote, Jesucristo. En plena certidumbre de fe, luego dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ya no lavados los cuerpos como el sacerdote. En cierta ocasión Moisés le prescribió a Aarón y a sus hijos que antes de ponerse las vestiduras sacerdotales, él tenía, lo dice Levíticos 8:6, él tenía que lavarse con agua. Y ese lavamiento con agua era sencillamente una vista futura a lo que era el lavamiento por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, ya ustedes han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Ya ustedes no son esos pecadores de antes. Han sido transformados y ahora ustedes han sido lavados. Ya recibieron la purificación de sus pecados. Amén. Y esa es la conciencia que debemos de tener. No podemos nosotros seguir atormentados. ¿Será que ya Cristo me lavó? ¿Será que yo ya soy lavado? ¿Será que mis pecados son perdonados? ¿Te arrepentiste ya? ¿Ya te arrepentiste? Deposita la fe en el Señor Jesús. La palabra te dice que la palabra te lava. La palabra te dice que tenés que lavarte en el sacrificio de Cristo Jesús. Esto quiere decir literalmente, imagínate a Naamán el sirio, anda, metete en las aguas, anda, metete a las aguas, que cuando salgas de ahí, la cantidad de veces que Dios te prescriba, cuando salgas vas a salir lavado, tus pecados te van a ser perdonados, amén. Pero confía plenamente en el sacrificio de Cristo Jesús. Anda a la cruz, eso es lo que les decimos siempre, anda a la cruz. En la cruz está Cristo crucificado, Él derramando su sangre para perdonar tus pecados. Ahí hay abundante perdón para que no te sigas condenando. Ya habéis sido lavados y luego dice, y ya habéis sido santificados. No solamente hemos sido lavados, sino en Cristo Jesús hemos sido santificados. Primera de Corintios 1:30 nos da la posición que tenemos en Cristo. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, por Él este es Dios Padre, mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, o sea, Jesús, nos ha sido hecho, no por hombre, sino por Dios. ¿Qué cosa? Cristo, mi sabiduría, Cristo, mi justificación, Cristo, mi santificación, Cristo, mi redención. Yo estoy en Cristo, entonces Cristo es mi sabiduría, Cristo es mi justicia, Cristo es mi santidad, Cristo es mi redención. En Cristo yo estoy salvo. No por mi arrepentimiento, no porque haga bien, no porque haga mal, no es eso, es Jesús.
Entonces, cuando nosotros tenemos ese corte legalista, esa tendencia al extremo legalista, se nos hace difícil tener una fe tan sencilla en el sacrificio de Cristo. Pero que el Espíritu te alumbre para que deposites toda tu confianza en el Señor Jesús. Para que cuando tengas la seguridad de tu salvación digas, no por obras, para que nadie se lo gloríe, porque eso es lo que dice 1 Corintios 1:31. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no lo hacemos para que nosotros nos gloriemos en nosotros, sino para que nosotros nos gloriemos en Cristo Jesús, nuestra salvación. Amén. Pero ahora entonces, si somos santificados, el apóstol Pedro nos dice en el versículo 1 de Pedro 2, el versículo 9 y el versículo 10 nos dice ahora qué es lo que somos nosotros, cuál es nuestra realidad nueva. 1 de Pedro 2, 9, 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, como tenía que ser Aarón y sus hijos, se tenían que lavar, ¿para qué? Para poder ponerse las vestiduras y para poder ministrar en el lugar santo. O sea, nosotros somos templos del Espíritu Santo, somos real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo santo. Eso somos nosotros en Cristo. Somos gente santa, somos un pueblo santo, un pueblo apartado para el servicio de Dios. Pueblo adquirido por Dios. ¿Quién te adquirió? Dios. Y en Él nosotros somos hechos en Cristo, ¿qué cosas? Sabiduría, justificación, santificación, redención. Somos lavados por la sangre de Cristo, llamados por Dios, hechos un pueblo. Ustedes se dan cuenta de lo que dice la Biblia aquí. Ustedes se dan cuenta que ustedes pasan de muerte a vida. Ustedes se dan cuenta de su vieja vida pasada, a que ahora nosotros somos un pueblo de ese Dios viviente. El Dios que creó los cielos y la tierra es nuestro Dios. Somos su pueblo. Esta es mi posición en Cristo, esta es tu posición en Cristo. No por tus obras, por tus méritos, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Amén. ¿Para qué? Tiene función, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, dice el versículo 10. Antes no éramos pueblo, no éramos nada. No teníamos Dios en este mundo. Pero ahora, tiempo presente, somos pueblo de Dios. Gloria a Dios por esto. Que la Biblia te afirme esto, que el Espíritu te afirme esto, pero tenés que creerlo. Ahí sí, creámoslo. Yo soy pueblo de Dios, soy parte del pueblo de Dios. Y si sos parte del pueblo de Dios, entonces tenés que anunciar las virtudes de Cristo. Si tenés un vecino y tenés una vecina y ellos dan mal testimonio de vos, de Dios, están dando mal testimonio de vos acerca de tu cristianismo. ¿Las virtudes de quién estás anunciando? ¿Las virtudes de Cristo o las virtudes de tu carne? Pero si das testimonio a las personas, si sos luz entre medio de las tinieblas, si sos sal en la tierra para dar sabor a esta tierra tan insípida, entonces ahora sí estás anunciando las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora en Cristo hemos alcanzado misericordia. Amén. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es un don de Dios para nosotros. Amén. Necesitamos conocer la gracia de Dios. Necesitamos saber que la salvación es por fe, por gracia, un don, un regalo inmerecido. En Cristo Jesús. Necesitamos creer eso con todo el corazón para que sepamos quiénes somos. 1 de Pedro 1:2 nos dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Elegidos. En Romanos 8 se nos dice, predestinados, elegidos, llamados, santificados, todo esto. Esto es de parte de Dios para nosotros. Esta es buena nueva. ¿O no es buena nueva? Buena nueva. Que Dios te esté llamando para ser parte del pueblo de Él, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. O sea, ¿quién es el autor de la regeneración? El Espíritu. ¿Quién es el autor de la santificación? El Espíritu.
Entonces, si realmente nosotros nos decimos, yo soy pueblo de Dios, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo demostraré mi fe por mis obras, sin decirte yo soy cristiano. Tenés que ver la evidencia en mi vida para que diga, este es cristiano. Pero si tu fe, tu cristianismo no produce santidad del Espíritu, entonces no sos cristiano. Alguien nos decía en esta semana, decía, es que nosotros no podemos saber quién puede ser cristiano, quién no. Y la respuesta es, a la verdad, que los corazones solo los pesa Dios. Y el corazón de nosotros mismos es tan engañoso que nos podemos engañar, nos podemos autoengañar. Pero ¿saben algo? Por los frutos se conocen. Y un fruto del cristianismo verdadero, de ser un elegido de Dios, de ser un predestinado de Dios, un fruto es la santificación. Entonces todos aquellos que dicen, yo soy predestinado, yo soy elegido, yo soy pueblo de Dios, pero no sos santo, no vivís una santidad práctica, y más bien te volvés un abogado del diablo, un defensor del pecado, yo te voy a decir, el Espíritu de Cristo no mora en vos. ¿De qué espíritu sois? Te voy a decir. El Señor Jesucristo vino a santificar a su pueblo, no para que su pueblo viva en sus pecados, sino para salvarlos, y salvación es santificación. Vosotros habéis sido, dice Pablo, santificados por el poder del Espíritu Santo. Él es quien lo hace, pero ¿saben por qué más nosotros somos santos? No solamente porque tenemos una nueva posición en Cristo delante de Dios, porque si somos justificados, somos santificados posicionalmente. Delante de Dios somos hechos santos, pero ¿saben por qué más? Porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros los creyentes. Amén. Vosotros sois templos del Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu, ¿qué dice Pablo? No es de Dios, no es cristiano. El Espíritu Santo, una marca del verdadero cristiano, se recibe cuando nosotros nos arrepentimos, cuando creemos, cuando nacemos de nuevo, cuando somos justificados. Todo eso viene en un combo. Recibimos al Espíritu Santo y Él nos santifica, Él nos purifica. Amén. Entonces, pero ¿qué nos santifica? Solo una parte de nuestro ser, todo el ser, nuestra mente. ¿Qué pasa con nuestra mente? Nuestro entendimiento pasa de ser oscuro a tener luz. Nuestro entendimiento pasa de tener tinieblas y de defender al pecado, la maldad y el mundo, aunque disfrazado del nombre religión cristiana, ahora defender la santidad de Dios, el honor de Dios, la gloria de Dios. Y estamos dispuestos a pagar un alto precio por la gloria de Dios. Amén. Pero también nuestros afectos, los afectos que antes estaban puestos en lo terrenal, en lo mundano, en lo perecedero, ahora nuestros afectos están puestos ¿en quién? En Cristo Jesús, en lo celestial, en lo eterno. Ya ahora nosotros nos consideramos, ¿qué? Peregrinos, como cristiano en el progreso del peregrino. Él llevaba una caminata, él llevaba un enfoque, él iba hacia un destino, el cielo, la ciudad celestial. Pasó, por supuesto, por muchas dificultades, aún cayó en pecados en el camino, se perfeccionó. Recuerden algo que se llama santidad progresiva o santificación progresiva. Nuestra santificación inicial, ¿dónde inicia? En la regeneración, en el arrepentimiento. Ahí comienza tu santidad, el arrepentimiento. Dejás tu vieja vida pasada y venís a ser hecho una nueva criatura en Cristo. Pero de aquí a que te murás tenés que crecer en la gracia. ¿Por qué es santidad progresiva? Porque Pedro, inspirado por el Espíritu, te dice, creced en la gracia y el conocimiento de Dios experimental. Un niño nace, pero ese niño no se puede quedar en esa misma estatura. Hay que nutrirlo para que crezca, para que envejezca, para que maduren sus huesos, para que crezca músculo, masa muscular, para que esté estable, firme, para que se haga maestro, para que enseñe a los demás. Eso es crecimiento. Y que en el camino Dios te va a mostrar por la predicación. Vosotros ya habéis sido, ¿qué cosa? Lavados, pero dice, santifícalos en tu palabra. Cuando venís aquí, escuchás una nueva predicación, el Espíritu te habla por la palabra, te santifica porque te dice, este pecado, no te acordabas de él, no lo conocías, no sabías que esto era pecado, pero sí es. Entonces el Espíritu te guía a un arrepentimiento.
Cambiaste tu forma de ver. Yo pensé que esto no era pecado, pero Señor, estoy dispuesto a todo. Y cambias eso. ¿Hay arrepentimientos en el cristiano? Por supuesto, porque hay cosas que nosotros creíamos que se hacían de cierta manera y estaban erradas, y lo hacíamos por error, no por voluntad de hacer daño. Pero cuando Dios nos brilla y nos alumbra el entendimiento, oye, Señor, perdóname, perdona mi ignorancia, perdona mi error, no lo hice para dañarte, Señor, ni dañar a mi prójimo. Y Dios en Cristo te lleva hacia adelante. Entonces es necesario que nosotros sepamos que ahora somos partícipes de una naturaleza divina. Eso lo dice el Señor, eso lo dice el Espíritu en 1 de Pedro 1:2. Ahí dice, 2 de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo, dice, tiempo pasado, huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de su concupiscencia. De la concupiscencia. O sea, nosotros huimos, salimos de Sodoma, salimos de Gomorra, salimos de Tiro, salimos de Sidón, salimos de Egipto, salimos de Babilonia, salimos del mundo. Y ahora nosotros somos un pueblo santo. Amén. Finalicemos con esto. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ahora ya habéis sido justificados. Luego dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dijimos, por el Espíritu Santo somos regenerados, somos santificados. Amén. Pero somos justificados precisamente en el nombre del Señor Jesús. No por decir el nombre del Señor Jesús creamos de que se obran los milagros, sino el nombre representa toda la cualidad y la calidad de vida y de carácter de la persona. Amén. Cuando nosotros decimos el nombre del Señor, nos referimos al carácter del Señor, al ser, ¿quién es Él? A eso nos referimos nosotros. Entonces, es necesario que recordemos esto. Pregunta, ¿por quién es que somos justificados? ¿Somos justificados por algún ángel? ¿Somos justificados por el apóstol Pedro y Pablo? ¿Somos justificados por nuestras obras? ¿Por mi justicia propia? ¿Por mi arrepentimiento? ¿Por mi santidad? ¿Porque yo no peco, por eso soy justificado? No, soy justificado, dice, en el nombre del Señor Jesús. Él es mi justicia, Él es mi justificación, Él es quien me justifica. Él es mi sustituto. ¿Por qué razón? Porque Adán no se pudo salvar a él mismo, ni Eva. Tuvo Dios que hacer un sacrificio para cubrir su desnudez. Su injusticia fue cubierta por la justicia de un sacrificio, de un corderito, un prototipo, un tipo de quien iba a venir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si vas a entrar a las bodas del Cordero, quítate tu vestidura sucia, por más que digas estoy limpio, cuando venga la luz admirable de Cristo y te resplandezca, vas a ver que está sucia tu ropa, por más limpia que la quisiste tener, por más lavada que le diste. Tenés que revestirte ¿con qué? Con aquella vestidura que Cristo Jesús te diga, ponete esta. Y olvídate, no te estés revistiendo de tu propia justicia, revestite de la justicia de Cristo Jesús. En Él estamos completos. Pero ¿qué justificación? Brevemente, para que ya vayamos terminando, con esto vamos terminando. ¿Qué es justificación? Justificación sencillamente es perdón de pecados. O sea, los justificados tienen el perdón de sus pecados. Si ustedes han creído en Cristo, han tenido el perdón de sus pecados. Justificados quiere decir ser declarado justo delante de Dios. O sea, ustedes me ven aquí y yo puedo decir, yo soy justo delante de Dios. Y todos los cristianos son justos delante de Dios. No por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo en ellos. Amén. Justificado quiere decir que tenemos la deuda cancelada, la deuda saldada. O sea, y esto era yo tenía toda esa clase de pecados. ¿Y qué pasó? Ya mi cuenta fue saldada, ya esto ya no me compete, mi conciencia está limpia, ya fui lavado por la sangre de Cristo, ya Jesús en la cruz pagó mi deuda, Él me compró, Él me redimió, Él pagó el precio.
que corresponde ahora a mi vida. Amén. Eso es estar en Cristo, tener la deuda saldada delante del juez de toda la tierra, que es Dios. Es tener paz con Dios. Es no estar bajo condenación y es estar revestido de la justicia de Cristo. Lo vamos a decir según los textos bíblicos. Vamos rápido. Romanos 4, 6 al 8. Romanos 4, 6 al 8 dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios, escuchen, bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia, no por obras, sino por la fe, diciendo: bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas, eso es justificación, cuyos pecados son cubiertos con la sangre del Cordero. Bienaventurado el varón y la mujer a quien el Señor no inculpa de pecado, porque ya culpó a Cristo Jesús en la cruz. Esto es estar en Cristo. Yo estoy en Cristo, entonces Cristo ya quitó mi culpa, perdonó mi pecado, me cubre mis pecados. Vamos a ir al Salmos 32:1 de la boca de David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No hay engaño porque ya sabes, la vieja vida, ahora una nueva vida. Romanos 5:1, tenemos paz con Dios. Justificados pues por la fe recuerden que es nuestro instrumento. Porque hay algunas personas que creen en la fe y entonces depositan su fe en la fe. No es la fe lo que te salva. La fe es el conducto, la fe es la comunicación, la fe es el instrumento que te lleva a ver quién te salva. Es solamente el instrumento. No puedo depositar mi fe ni en mi arrepentimiento, ni puedo depositar mi fe en mi fe. Es Cristo Jesús. Amén. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Escuchaste aquella prédica? Horrenda cosa caer en manos de un Dios airado. Aquella prédica que dijo de que todos nosotros estamos bajo la ira divina. ¿Te acordás? Esa ira divina ha sido quitada para los que están en Cristo. Justificados por la fe, ya tenemos paz. Nos reconciliamos con el Señor y Romanos 8:1 te dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo nuestra justicia, Cristo nuestra santidad, Cristo. Ahora pues, mis queridos hermanos que son nuevas criaturas, ahora ninguna condenación hay para nosotros que estamos en Cristo. Pero ¿quiénes son estos? Siempre, miren la Biblia, el tenor de la Biblia te lo dice: los que no andan, los que no practican, los que no viven conforme a la carne o los pecados o los designios o los deseos o las concupiscencias de la carne, sino los que andan conforme al Espíritu Santo. Amén. ¿Se acuerdan aquella enseñanza de la que hablamos también? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces nos revestimos con la justicia de Cristo. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros ahora, los creyentes en Cristo Jesús, fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Mis queridas personas, queridos hermanos y hermanas, estas son buenas nuevas. Este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de la salvación. Recuerden los dos extremos. Esta enseñanza no solamente es para los que están en Cristo, porque lleva dos puntos de abordaje, pero aquellos que están en Cristo Jesús tienen una seguridad. Hay una seguridad y nosotros debemos de tener esa seguridad que estamos en Cristo. Hay seguridad en nuestra salvación. ¿Por qué? Porque no es por obras, es por Cristo Jesús. Entonces, la exhortación solamente es para que todos nosotros creamos en el Señor Jesucristo de todo corazón. Mirad al que traspasaron. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Miremos a Cristo en la cruz. Ahí está nuestra salvación. Ahí está todo. El justo por la fe vivirá. Amén.
Pero también sabemos de que aquí hay personas que no están en Cristo. Y esas personas que no están en Cristo, por supuesto que están en la lista de los pecados que mencionaba el apóstol Pablo en el versículo 9 y en el 10. Estás todavía en la práctica de tus pecados pasados, sos esclavizado, no estás en Cristo. Entonces tenés una oportunidad el día de hoy para ser librado de esa condenación eterna. Porque finalizo con este texto en Hebreos 10, 26, 27. Porque si pecaremos voluntariamente, por eso es que nosotros decimos, no vivimos en la práctica de pecados conocidos, conscientes, voluntarios. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de esta verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que le queda a aquel que se endurece al escuchar el Evangelio de Cristo y lo rechaza, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a todos los adversarios del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo mejor es huir de la ira venidera, porque adelante dice que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Amén. Amado Señor, te queremos dar muchas gracias, Señor, en esta mañana. Por favor, Padre, bendice tu palabra, Señor. Bendícela, Dios, por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Señor Jesucristo les bendiga hoy, les bendiga siempre.